Oliver Kahn, leyenda del Bayern Múnich, director ejecutivo del club, alguien que no habla por hablar, y esta mañana salió a decir algo en directo que en Liverpool tienen que estar procesando con incomodidad. Primero, tenemos que agradecer al Liverpool y a su entrenador Arne Slot por dejar ir a Luis Díaz. Esa frase no es solo un elogio, es la ironía más elegante que un directivo del Bayern Múnich puede pronunciar después de una noche como la de ayer. El Paris Saint-Germain venció al Bayern Múnich 5-4 el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, y a las pocas horas del pitido final, el mundo del fútbol reaccionó de una manera que Colombia tiene que conocer en detalle, porque no reaccionó solo la prensa. Reaccionaron leyendas del fútbol inglés. Reaccionó el ex capitán del Chelsea, reaccionó Micah Richards. Reaccionó Jamie Carragher de nuevo. Y reaccionó Oliver Kahn con la frase que resume perfectamente lo que el Liverpool no supo ver en Luis Díaz. Al final de este video vamos a analizar la declaración completa de Kahn, que incluye el momento específico en que el Bayern tuvo que elegir entre fichar a Díaz o a Cody Gakpo, y la razón exacta por la que eligieron al colombiano sin ninguna duda. Pero primero el contexto de las reacciones, porque cada una tiene un peso específico muy diferente. Oliver Kahn fue el primero en hablar con la contundencia que le da su posición como directivo del Bayern Múnich y como leyenda histórica del club. Dijo que en primer lugar el mérito hay que dárselo a Arne Slot y al Liverpool por permitir que el traspaso se llevara a cabo, que cuando la decisión se planteó en el Bayern entre fichar a Díaz o a Cody Gakpo, no tuvieron ninguna duda en optar por el colombiano, que tomaron la decisión correcta, y luego fue más específico sobre lo que Díaz representa para el club esta temporada. Dijo que en este momento Díaz está entre los mejores extremos izquierdos de Europa y que lo ha demostrado de manera constante en la temporada a pesar de tener 29 años, que su capacidad para encarar a los rivales, generar peligro y sumar goles a su juego ha sido excepcional, que ha mejorado mucho al equipo y que su enorme influencia y ese espíritu de lucha colombiano, de actitud de nunca rendirse, ha sido una clave enorme para el éxito del Bayern Múnich en esta temporada. Esas palabras de Kahn tienen un peso específico que las diferencia de cualquier análisis periodístico. Kahn estuvo en las reuniones donde se tomó la decisión de fichar a Díaz en lugar de Gakpo. Conoce de primera mano el debate interno que generó esa decisión, y cuando dice que no tuvieron ninguna duda, está describiendo una evaluación interna del Bayern Múnich que el tiempo convirtió en la decisión de mercado más inteligente del verano de 2025. La declaración de Kahn también tiene una dimensión institucional que va más allá del elogio personal. Cuando el director ejecutivo del Bayern Múnich sale públicamente a decir que fue la elección correcta, está también diciéndoles a los aficionados y a la prensa que la directiva del club acertó en una decisión que en su momento generó debate. Díaz llegó siendo cuestionado por la hinchada bávara, siendo comparado con el fracaso de Mané. Y la directiva que tomó esa decisión cargó durante meses con las dudas de quienes no entendían por qué el Bayern invertía 70 millones en un colombiano de 28 años. Esta mañana, con el marcador de París todavía fresco y con el golazo de Díaz ocupando las portadas de toda Europa, Kahn puso en palabras lo que los números ya decían desde hace meses. La decisión fue correcta, y el que fue golpeado por esa decisión es el Liverpool. Pero lo que te voy a contar ahora sobre las reacciones de las leyendas del fútbol inglés cambia completamente la dimensión de lo que esta noche significa para la percepción global de Díaz. John Terry, ex capitán del Chelsea, ídolo de una generación del fútbol inglés que ganó la Champions League y fue uno de los mejores defensores centrales del mundo en su época, publicó su reacción con el televisor todavía a su espalda. Su declaración fue directa y breve. Tenemos que hablar de Olis, Luis Díaz y Doué. Así deberían ser los punteros en todo el mundo. Terry no habló de estadísticas. No analizó la temporada completa de Díaz. Lo que hizo fue algo más poderoso. Tomó la actuación de ayer en el Parque de los Príncipes como el modelo de lo que debe ser un extremo en el fútbol moderno. Un extremo como Díaz, como Olis y como Doué. Y cuando un defensor que fue durante años el espejo en el que los centrales del mundo miraban para aprender su posición, usa una actuación como el ejemplo definitivo de cómo debe jugar un extremo. Ese reconocimiento tiene una autoridad que ningún analista táctico puede igualar.
Terry jugó contra los mejores extremos del mundo durante más de una década en la Premier League y eligió a Díaz como el modelo. Eso no es un gesto cortés, es la evaluación de alguien que sabe exactamente lo que significaba parar a ese tipo de jugador desde el lado contrario. La referencia de Terry específicamente a Olise y Dow, además de Díaz, también dice algo sobre el contexto en el que sitúa al colombiano. Olise es el jugador más valorado de Francia en este momento, entre los jugadores de menos de 24 años. Doué es el extremo del PSG que a 19 años está siendo considerado uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo, y Terry los pone en la misma frase que Díaz como los tres ejemplos de lo que deben ser los extremos en el fútbol actual, no como el mejor de los tres, como uno de los tres mejores ejemplos del mundo. Eso es también una evaluación muy precisa de la posición que Díaz ocupa en el fútbol europeo en este momento. Micah Richards, exjugador de Manchester City y exjugador de la selección inglesa, también habló con una franqueza que en el mundo del fútbol inglés raramente se produce sobre jugadores de equipos que no son ingleses. Richards dijo que es frustrante ver que el Liverpool dejó escapar un jugador de los quilates de Díaz y lo llamó un cambiador total de partidos. Energía, ritmo, magia, su evaluación, que viene de alguien que conoce el fútbol inglés desde adentro y que siguió la carrera de Díaz en el Liverpool semana a semana, es también el tipo de reconocimiento que en Inglaterra tiene un peso específico muy grande, porque Richards no está obligado a decir nada positivo sobre un jugador que ya no está en la Premier League. Lo dice porque lo vio jugar ayer en el Parque de los Príncipes y la actuación fue de ese nivel. Thierry Henry también añadió su evaluación en pocas palabras. Dijo que Díaz es un jugador fantástico, que se siente cómodo en la cancha y que es un peligro constante para los defensores rivales. Hay también una frase de Richards que resume perfectamente la perspectiva del fútbol inglés sobre la venta de Díaz. Dijo que el Liverpool perdió una joya. No que Díaz se fue a un club más grande por una razón comprensible, sino que el Liverpool perdió una joya. Esa palabra específica, joya, es la que los aficionados del Liverpool, que siguieron la carrera de Díaz en Anfield, usaron también en las redes sociales esta mañana, y que los directivos del club tendrán que procesar cuando llegue el momento de analizar las decisiones de la temporada en retrospectiva. Jamie Carragher, que ya había hablado en directo durante el partido, y que en el Liverpool tiene el peso de quien jugó más de 600 partidos con la camiseta roja, volvió a salir a hablar esta mañana con una claridad que rara vez usa cuando habla de decisiones del club que tanto quiere. Dijo que Díaz no era un jugador del que el Liverpool debiera haberse desprendido en verano, y que hasta ahora no encuentra una razón convincente para su salida. Esa frase, hasta ahora no encuentro una razón convincente, es la más honesta que puede pronunciar alguien que inicialmente puede haber entendido la lógica de la venta, pero que después de ver a Díaz jugar en el Parque de los Príncipes, ya no puede sostener esa posición. Carragher conoce el fútbol, sabe perfectamente qué argumentos se usaron dentro del Liverpool para justificar la venta, y cuando dice que no puede encontrar una razón convincente, está diciendo que ninguno de esos argumentos resiste el contraste con lo que vio ayer en París. El contexto de la declaración de Carragher también tiene un matiz adicional. Carragher fue uno de los que, en su momento, no cuestionó públicamente la venta de Díaz. Guardó su opinión. Y anoche, viendo al colombiano en el Parque de los Príncipes, ya no pudo hacerlo. Esa evolución de posición, del silencio inicial a la declaración pública de arrepentimiento, es la más honesta que puede hacer alguien que conoce el club desde dentro. Y la frase que usó, que no puede encontrar una razón convincente, es también la más cuidadosa que puede usar alguien que no quiere atacar directamente a los directivos que tomaron la decisión, pero que tampoco puede seguir callando lo que las actuaciones de Díaz hacen imposible ignorar. Y ahora viene el análisis que prometí al principio, el de la decisión específica entre Díaz y Gakpo, que Kahn describió con una claridad que el Bayern Múnich raramente usa en público. La elección de Díaz sobre Gakpo también tiene una historia adicional que vale la pena mencionar. Cody Gakpo se fue al Liverpool en el invierno de 2023 por 37 millones de euros. Y en su primera temporada y media en Anfield, su rendimiento fue irregular. El colombiano que el Bayern eligió en lugar de Gakpo
Lleva en su primera temporada en Alemania 26 goles y 20 asistencias con calificación perfecta del Bild y golazo en el Parque de los Príncipes. La comparación de lo que los dos jugadores ex-Liverpool hicieron con sus nuevos equipos en la misma temporada es también parte de la ironía que Kahn capturó perfectamente con su frase de agradecimiento al Liverpool. Cuando Kahn dijo que cuando la decisión se planteó entre Díaz y Gakpo, no tuvieron ninguna duda, estaba describiendo un momento interno del Bayern Múnich que nunca había sido explicado con ese nivel de detalle. El Bayern Múnich, en el verano de 2025, tenía presupuesto para un fichaje de primer nivel en el extremo izquierdo, y en la lista corta estaban dos jugadores que el Liverpool tenía disponibles. Luis Díaz por 70 millones de euros, Cody Gakpo por una cifra similar. El Bayern eligió a Díaz, sin dudarlo, y Kahn, que fue parte de esa decisión, lo explicó esta mañana con una frase que resume todo. Definitivamente fue la elección correcta. No lo dice con arrogancia, lo dice con la satisfacción de alguien que tomó una decisión difícil y que 9 meses después tiene los argumentos más contundentes posibles para defenderla. 26 goles, 20 asistencias, 7 goles en 11 partidos de Champions League. Un golazo en el Parque de los Príncipes confirmado por el VAR por milímetros. Y Marquinhos saliendo a buscar el micrófono para hablar de Díaz después de un partido que el PSG ganó por 5-4. La prensa alemana también recogió esta mañana las palabras de Kahn en sus principales portadas. Luis Díaz ocupa hoy la primera plana de los medios deportivos alemanes más importantes con la evaluación de que es de clase mundial. Los 7 goles de Díaz en 11 partidos de Champions League en esta edición del torneo también dicen algo sobre la calidad específica de sus actuaciones en la competición. No son 7 goles marcados contra equipos menores en la fase de grupos. 2 fueron al PSG, el campeón defensor, en el Parque de los Príncipes. 2 fueron al Real Madrid, el equipo más laureado de la historia del torneo, en el Bernabéu y en el Allianz Arena. Y 1 fue ayer, también en el Parque de los Príncipes, también contra el PSG, en el partido de semifinales más goleador de la historia. Esa distribución de goles por nivel de rival y por importancia del partido es la que hace que los analistas hablen de Díaz como un jugador para los partidos grandes. La dimensión histórica de lo que está ocurriendo con Luis Díaz en esta Champions League también merece ser analizada con la perspectiva que el tiempo le da a los grandes momentos del deporte. Díaz lleva 7 goles en 11 partidos de la Champions League en esta edición del torneo. Ese es el quinto mejor registro de la competición entre todos los jugadores de todos los equipos en lo que va del torneo. Y sus goles llegaron en partidos que importaron. El doblete al PSG en la fase de grupos en el Parque de los Príncipes en noviembre. Los goles al Real Madrid en los cuartos de final en el Bernabéu y en el Allianz Arena. Y el golazo de ayer que el VAR confirmó por milímetros y que mantuvo viva la eliminatoria para el 6 de mayo. Esa distribución de goles en los partidos más importantes del torneo que John Terry usó como modelo de lo que debe ser un extremo, es la evidencia estadística de que lo que Díaz está haciendo en la Champions League en esta temporada no es el resultado de un par de partidos brillantes seguidos de actuaciones irrelevantes. Es la consistencia de un jugador que sabe cuándo tiene que aparecer. El calificativo específico de clase mundial que la prensa alemana usó esta mañana para describir a Díaz también merece ser mencionado en el contexto del fútbol alemán. En Alemania, la expresión clase mundial tiene un estándar muy preciso. No se usa para cualquier jugador que tenga una buena temporada en la Bundesliga. Se usa para los jugadores que demuestran en los escenarios más exigentes de Europa que su nivel está a la altura de los mejores. Y en el partido más goleador de la historia de las semifinales de la Champions, contra el campeón defensor de Europa, en su propio estadio, Díaz demostró exactamente eso. La reacción de la prensa alemana también dice algo sobre el lugar que Díaz ocupa en la narrativa del Bayern Múnich en este momento de la temporada. Luis Díaz aparece en la primera plana de los medios deportivos alemanes más importantes esta mañana, no como el extremo izquierdo del Bayern que tuvo una buena actuación en un partido de Champions, sino como el jugador que mantuvo viva la eliminatoria cuando el equipo lo necesitaba. La prensa alemana, que analiza el fútbol con la exigencia que reconocen todos los que siguen la Bundesliga semana a semana, lo califica de clase mundial. Y ese calificativo, de clase mundial,
usado por medios alemanes sobre un jugador latinoamericano en el Bayern Múnich es el tipo de reconocimiento que muy pocos colombianos han recibido en la historia del fútbol de ese país. La prensa alemana también señaló que el Bayern Múnich de esta temporada es el equipo con menos derrotas en toda Europa hasta anoche, cuando el PSG le infligió la tercera del curso. Que solo 3 equipos en toda Europa pueden decir que han derrotado al Bayern Múnich en este año futbolístico. Eso dice que el Bayern es el equipo más consistente de Europa en esta temporada, y que Luis Díaz, como el jugador con más minutos del equipo y como el hombre que aparece en los momentos más importantes, es una parte fundamental de esa consistencia. Y esto nos lleva exactamente al 6 de mayo en el Allianz Arena. La primera plana de los medios alemanes también refleja algo que en el mundo del fútbol latinoamericano raramente ocurre: que un jugador latinoamericano de un equipo alemán sea la imagen principal de los medios alemanes después de un partido europeo donde el equipo perdió. Normalmente, cuando el Bayern pierde, la prensa alemana analiza qué salió mal, qué hay que mejorar, qué jugadores no estuvieron a su nivel. Esta mañana, la primera plana habla de Luis Díaz, no del resultado, no de los 5 goles encajados, de Díaz. Eso dice que lo que el colombiano hizo ayer en París fue suficientemente extraordinario como para superar el análisis de la derrota en la agenda informativa del periodismo deportivo alemán. Oliver Kahn agradeció al Liverpool y a Arne Slot por dejar ir a Díaz. John Terry lo puso como el modelo de lo que deben ser los extremos en el mundo. Micah Richards lo llamó un cambiador total de partidos. Carragher dijo que no puede encontrar una razón convincente para haberlo vendido. La prensa alemana lo pone en la primera plana con el calificativo de clase mundial, y Thierry Henry lo llama un jugador fantástico que es un peligro constante para los defensores. 7 evaluaciones, 7 fuentes distintas, un solo nombre. Y el 6 de mayo el Allianz Arena recibe al PSG con todos esos reconocimientos resonando, con 75,000 personas empujando al equipo desde el primer minuto, y con Luis Díaz disponible para jugar el partido de vuelta en el mismo estadio donde marcó el gol del 89 para eliminar al Real Madrid. El Bayern necesita 2 goles, y la pregunta que todos los analistas que hablaron hoy sobre Díaz se están haciendo esta noche en sus casas es si hay alguien en el PSG capaz de pararlo durante 90 minutos. Marquinhos ya lo intentó ayer, con la ventaja de la tarjeta amarilla que limitaba las opciones del colombiano, y el resultado fue el golazo que el VAR tuvo que confirmar por milímetros. ¿Creen que la declaración de Oliver Kahn diciendo que el Bayern no tuvo ninguna duda en elegir a Díaz por encima de Gakpo y que definitivamente fue la elección correcta es la evaluación interna más contundente que el Bayern Múnich puede dar sobre un fichaje en el contexto de los resultados de esta temporada? ¿Piensan que la frase de John Terry colocando a Díaz como el modelo de cómo deben jugar los extremos en todo el mundo tiene el mismo peso o más que las evaluaciones estadísticas porque viene de alguien que durante décadas tuvo que pararlo desde el lado contrario? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano que esta mañana, en los días posteriores al partido de semifinales más goleador de la historia de la Champions, Luis Díaz ocupe la primera plana de los medios alemanes con el calificativo de clase mundial, mientras en Inglaterra las leyendas del fútbol admiten que fue un error dejar ir a ese jugador? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta oleada de reconocimientos te llenó de orgullo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.